Buen día, le saluda la doctora Viridiana Barajas, profesora del componente de histología y embriología. El día de hoy abordaremos el tema de histología de cardias, estómago y píloro. Comencemos. Abordaremos definición, clasificación, estructura general, características generales del estómago, entre ellas anatomía, tipos de glándulas, histología, cortes histológicos de cardias, estómago y píloro. El tubo digestivo procede embriológicamente del endodermo. Las principales funciones son absorber elementos nutricionales y agua, al igual que la eliminación de aquellos componentes que son indigeribles. Mide aproximadamente de 10 a 12 metros. Para su estudio, se divide en tres grandes partes. La primera de ellas es la cavidad oral, la cual va a estar integrada por los labios, los dientes, la lengua y las glándulas salivales. El segundo es el tracto tubular y finalmente aquellas que son las glándulas accesorias, las cuales van a incluir el hígado, la vesícula biliar y el páncreas exócrino. Específicamente cuando hablamos de la clasificación del tubo o tracto digestivo, este va a comprender el esófago, el estómago, el intestino delgado y finalmente el intestino grueso. A su vez, el intestino delgado va a comprender el duodeno, el yeyuno, el ilion, y cuando nosotros hablamos de intestino grueso va a comprender el ciego, el colon, el recto, el conducto anal y finalmente el apéndice. Estructura del aparato digestivo. Como bien sabemos, el esófago hasta el ciego, el tubo digestivo va a constar de 4 capas. Hablando del interior al exterior, como podemos observar en este esquema, la primera de ellas va a ser la túnica mucosa. Enseguida encontramos a la túnica submucosa, en donde podemos encontrar el plexo submucoso o también denominado de Meissner. Enseguida tenemos a la túnica muscular y otra estructura importante dentro de esta capa podemos encontrar al plexo meentérico o también denominado de Auerbach. Y finalmente la túnica serosa, que sería la última capa. Estómago. Esta estructura va a corresponder a la región más dilatada del tubo digestivo, específicamente con forma de saco. Va a comunicar al esófago con el intestino delgado y tiene una capacidad aproximadamente de 1.5 litros. Cuando hablamos de sus dimensiones, podemos decir que mide cerca de 25 centímetros del cardias al píloro y unos 12 centímetros de longitud transversal. La función del estómago es continuar con la digestión iniciada en la cavidad bucal mediante procesos físicos y químicos. También podemos mencionar que tenemos 2 puntos, uno de unión y uno de salida. El primero de ellos va a corresponder al esófago-estómago y lo vamos a denominar como cardias. El siguiente, el punto de salida, va a estar conformado por el estómago-duodeno y lo vamos a denominar como píloro. Desde el punto de vista anatómico, el estómago tiene una curvatura menor, cóncava, y una curvatura mayor, convexa. También posee 4 regiones: el cardias, el fondo, el cuerpo y el píloro. En esta imagen vamos a pasar a identificar las 4 regiones ya mencionadas. La primera de ellas es el cardias, en donde vamos a encontrar la unión gastroesofágica. Tiene de 2 a 3 centímetros de anchura. Posteriormente encontramos el fondo. Va a corresponder a la zona que se encuentra a la izquierda del esófago. La tercera de ellas, como hemos mencionado, es el cuerpo. Esta es la porción más grande del estómago y es en donde se va a formar el quimo. Y finalmente el píloro. Esta va a corresponder a la última porción e incluye un esfínter pilórico, que a su vez va a controlar la liberación del quimo al duodeno. Además de estas regiones ya mencionadas, existe otra clasificación, la cual va a estar basada de acuerdo al tipo de glándulas que se encuentran en el estómago. En la primera de ellas
tenemos el cardias, las cuales se van a encontrar cercanas al orificio esofágico y van a contener glándulas de tipo cardiales. Posteriormente tenemos a nivel del antro, también es denominada como una región pilórica. Va a ser la parte más proximal al esfínter pilórico y esta va a contener glándulas de tipo pilóricas. Y finalmente encontramos a nivel del fundus, también denominada una región fúndica, y va a corresponder a la región más grande del estómago. En ella vamos a encontrar glándulas de tipo fúndicas o gástricas. Hablando propiamente de la histología, encontramos 4 estructuras principales. La primera de ellas es la mucosa, enseguida la submucosa, una muscular y una serosa. Cabe mencionar que dentro de la primera, a su vez vamos a encontrar un epitelio de superficie, una lámina propia y finalmente una lámina muscular de la mucosa. En esta imagen, como podemos observar, de su lado izquierdo encontramos un esquema donde nos representan las 4 estructuras. La primera de ellas, como podemos observar, es la túnica mucosa. Enseguida tenemos a la túnica submucosa, en tercer lugar a la túnica muscular y finalmente la capa serosa. Si nosotros representamos este esquema con el que está de su lado derecho, que es propiamente un corte histológico, podemos de igual forma encontrar estas 4 estructuras. Primeramente encontramos señalado la mucosa, enseguida la submucosa, la muscular y finalmente la capa serosa. Hablando propiamente de la mucosa, posee ciertas características. Una de ellas es que es gruesa, suave y aterciopelada. Va a poseer pliegues y áreas gástricas. También podemos encontrar las denominadas foviolas, criptas o fosillas gástricas. Estas a su vez son orificios y van a tener forma de embudo. Y finalmente, las glándulas gástricas. Como ya lo habíamos visto, estas se van a dividir en 3 regiones. Aquellas glándulas cardiales, aquellas glándulas corpofúndicas y aquellas glándulas pilóricas. En este esquema nos representan a nivel de la mucosa y de su lado derecho, de igual forma podemos encontrar un corte histológico. Hablábamos propiamente de aquellas foviolas criptas o fosillas gástricas, como nos señalan aquí. Mencionábamos que tienen una forma de embudo y dentro de ellas vamos a poder encontrar aquellas glándulas. Hablando propiamente de las glándulas cardiales, como podemos observar en este otro corte histológico, se pueden señalar en este apartado. Son de tipo tubulares y en ocasiones cabe mencionar que suelen ser ramificadas. La secreción va a formar parte del jugo gástrico. Cuando hablamos de aquellas glándulas de tipo pilóricas, a diferencia de las cardiales, son tubulares y enrolladas. Se van a encontrar a nivel del antro. Como podemos observar en esta otra imagen, podemos señalar aquí específicamente las glándulas pilóricas. Poseen gran cantidad de células secretoras y en ocasiones pocas células enteroendocrinas y parietales. Como ya mencionábamos a nivel de la mucosa, vamos a encontrar un tipo de epitelio de superficie. Este va a recubrir el estómago y las fositas gástricas y va a ser de tipo cilíndrico simple. Estas células cilíndricas se van a denominar células mucosas superficiales y van a secretar mucinógeno, que va a formar una capa de moco visible y a su vez va a proteger la mucosa. Cabe mencionar que este moco va a contener gran cantidad de bicarbonato y nos va a ayudar a proteger el epitelio del ácido del jugo gástrico. A lo largo de toda esta mucosa, con excepción, como ya vimos, del cardias y del antro pilórico, vamos a encontrar a las glándulas corpofúndicas, que las podemos dividir de acuerdo a las secciones o a los tipos celulares. Cuando hablamos de secciones, las podemos encontrar en la parte principal, a nivel del cuello o a nivel del istmo. Y cuando hablamos de estos tipos celulares,
las vamos a denominar como células principales, células parietales, células mucosas del cuello, células endocrinas y finalmente como células madre. En este esquema a nivel del estómago vamos a poder localizar las glándulas fúngicas, las cuales podemos observar que son de tipo tubulares simples, ramificadas y se van a extender, como podemos observar, hasta la muscular de la mucosa. De igual forma podemos localizar las tres secciones que ya mencionábamos, a nivel del istmo, a nivel del cuello y a nivel de la parte principal o también denominada como base. Hablando propiamente de las glándulas corpofúngicas, encontramos a las células principales o también denominadas células simógenas. Estas células son cilíndricas y van a abundar en la base de las glándulas fúngicas. Van a poseer núcleos basales y gránulos secretores en la porción apical del citoplasma y van a contener pepsinógeno y una lipasa débil. Cabe mencionar que el pepsinógeno secretado por estas células se va a convertir en pepsina al entrar en contacto con el jugo gástrico ácido. Posteriormente encontramos a las células parietales, también denominadas como células oxínticas. Estas células, como podemos observar, tienen una forma piramidal y se van a encontrar en el cuello de las glándulas fúngicas. Su función primordial cabe en la producción del ácido clorhídrico y del factor intrínseco gástrico. Posteriormente vamos a encontrar a las células mucosas del cuello. Estas también son denominadas como células mucosas gástricas. Se van a encontrar situadas en la región del cuello de la glándula. Son células con un núcleo esférico, como podemos observar. Van a contar con microvellosidades cortas y abundantes organelos. En la región apical de su citoplasma vamos a encontrar gránulos secretores, cuyo moco va a ser distinto al secretado por las células mucosas de la superficie, porque este es más líquido y soluble. Enseguida encontramos a las células enteroendocrinas. A diferencia de las demás, estas van a ser pequeñas y se van a encontrar dispersas entre las otras células de la mucosa gástrica. También son conocidas como células enterocromafines y no siempre alcanzan la superficie apical, por lo que poseen una extensión citoplasmática con microvellosidades, como podemos observar en esta imagen. Y finalmente tenemos a las células madre. Estas se van a encontrar a nivel de las células del cuello de las glándulas y van a poseer núcleos basales y pocos organelos. Una de sus funciones primordiales es proliferar y reemplazar al resto de los tipos celulares que van a constituir las glándulas fúngicas, las ositas gástricas y la superficie hacia la luz del estómago, reemplazándolas cada 5 a 7 días. También podemos encontrar a la lámina propia, identificado en este otro corte histológico. Esta va a poseer tejido de tipo conectivo laxo, linfocitos y células plasmáticas. Y de igual forma vamos a encontrar a la lámina muscular de la mucosa, que a su vez va a contener dos capas, una circular interna y una longitudinal externa. Pasando a las siguientes estructuras, vamos a encontrar a la submucosa. Esta capa, como podemos observar en este esquema, va a estar formado por tejido conectivo de tipo laxo y, como ya habíamos mencionado, por células ganglionares pertenecientes, específicamente denominadas como plexo de Meissner. Enseguida vamos a encontrar a la capa muscular, la cual a su vez va a contener tres capas, una externa longitudinal, la cual va a alojar al plexo de Auerbach, enseguida la intermedia, que es de forma circular, y una interna. Y finalmente, como podemos observar, por último, a esta capa denominada como serosa, que es peritoneo. De igual forma va a contener mesotelio y tejido conectivo submesotelial. Recordemos que va a recubrir todo el estómago, excepto en aquellas pequeñas zonas en la parte posterior a nivel del cardias. Con lo anterior, ahora abordaremos los cortes histológicos. Iniciaremos con el cardias. Aquí podemos observar un corte histológico con una tinción universal.
específicamente un corte longitudinal a través de la pared del esófago, específicamente en la zona de transición del estómago, que lo vamos a señalar específicamente aquí. ¿Qué es lo que vamos a observar? Nosotros vamos a determinar, como podemos señalar a continuación, un epitelio plano estratificado en todo lo que estamos señalando y cómo va a pasar a un epitelio simple cilíndrico que va a conformar ya propiamente el estómago. En esta imagen nos señala con más precisión en la parte superior izquierda nuevamente el corte histológico que acabamos de ver con una tensión universal y enseguida la representación esquemática. Hablábamos entonces específicamente de la zona de transición de un epitelio plano estratificado que aquí lo podemos mencionar como una porción aglandular, exactamente el punto de unión como lo marcamos enseguida, y posteriormente como pasamos a un epitelio cilíndrico que va a conformar ya parte del estómago. En este esquema de igual forma nos señalan las fosetas gástricas como lo habíamos mencionado y las glándulas gástricas a este nivel y representadas en este esquema. De igual forma, a nivel de la mucosa podemos encontrar el epitelio, la lámina propia y la muscular de la mucosa. Y enseguida, podemos observar en este esquema que también se señala la submucosa. Ahora abordaremos cortes histológicos a nivel del estómago. Aquí la primera imagen que vamos a presentar es a nivel del estómago, del fondo o fundus, como si lo estuviéramos observando en el porta. Posteriormente, si nosotros ponemos nuestra imagen en un 4x, podemos localizar dos capas. La primera de ellas es la capa mucosa, en donde vamos a localizar dos estructuras, las fosetas gástricas que están señaladas con las flechas y delimitada de igual forma en la parte inferior y que vamos a iluminar de color verde, la capa muscular de la mucosa, que como podemos observar ya está delimitada de forma punteada. Y finalmente, en esta imagen podemos percatarnos en la parte inferior la capa submucosa. Enseguida, si lo tenemos a un 8x, podemos observar de una forma más específica todo este epitelio que mencionábamos. Y de igual forma nos están señalando aquellas fosetas gástricas. En el interior podemos encontrar a cada una de las glándulas fúndicas. En la siguiente imagen de la derecha nos determina con más precisión esas glándulas fúndicas y se alcanza a apreciar de igual forma en la parte inferior la muscular de la mucosa. Observando nuestra imagen a un 20x, vamos a observar específicamente, como ya habíamos mencionado, la presencia de este epitelio de tipo cilíndrico simple, que en este momento lo estamos coloreando en amarillo. De igual forma, también habíamos hecho mención la presencia de tejido conectivo. En este caso lo estamos determinando en color rojo. Y finalmente también habíamos hecho mención de la presencia de glándulas fúndicas. En este caso, estas van a ser de tipo células mucosas, como estamos señalando aquí, y células oxínticas. Si nosotros pasamos a la imagen de su lado derecho, con más precisión podemos señalar esas glándulas fúndicas. Si nosotros determinamos aquí en esta imagen, podemos observar a las células principales y a las células oxínticas. La diferencia entre una y otra es que las células principales son más teñidas a diferencia de las células oxínticas. Nuevamente tenemos aquí otra imagen en donde nos señalan específicamente este epitelio del que ya mencionamos y hacia abajo podemos encontrar esa
cripta gástrica. De igual forma, estamos señalando células principales y células parietales. Y en esta porción la presencia de la lámina propia, que del lado derecho de igual forma podemos encontrar. Y en color azul vamos a señalar a estas células parietales que aquí se aprecian mejor y a las células principales que son más pequeñas que las anteriores. Aquí tenemos otro esquema representativo en la parte superior izquierda con un corte histológico en tinción universal y del lado derecho ya representado en un esquema. Encontramos las estructuras que ya mencionamos, la mucosa con su respectivo epitelio de superficie, su lámina propia y su muscular de la mucosa. Enseguida tenemos a la submucosa, a la capa muscular y finalmente la capa serosa. En el esquema podemos encontrar todas las estructuras ya mencionadas. Propiamente, la capa mucosa. Encontramos específicamente este epitelio cilíndrico, las fosetas gástricas en color rosa. Vamos a determinar la lámina propia. Están representadas en forma de círculos esas células parietales y en forma de rectángulos esas células principales. Más abajo, las capas que ya conocemos, que es la submucosa, la capa muscular y finalmente en la parte inferior, la capa serosa. Nuevamente, tenemos la presencia de nuestro porta. Si recorremos un poquito más la imagen, vamos a encontrar lo siguiente. Específicamente, encontramos nuevamente un corte con tinción universal y aquí podemos apreciar con claridad cada una de las capas. Ya habíamos mencionado que encontramos una mucosa, una submucosa, una capa muscular y finalmente una capa serosa, que la vamos a determinar en color amarillo. Si pasamos a un aumento de 4 por, dejamos en la parte superior izquierda a esa capa mucosa delimitada. Enseguida la presencia de la capa submucosa y aquí con más precisión podemos encontrar a la capa muscular externa. En este caso, como habíamos mencionado y lo vimos en la parte teórica, consta de una capa oblicua, de una capa circular y de una capa longitudinal. Y enseguida podemos observar en la parte inferior la capa serosa. A un 20 por, específicamente vamos a observar aquí la presencia de fibras nerviosas y neuronas ganglionares. A todo este conjunto, que lo vamos a colorear en amarillo, lo vamos a determinar como el plexo mientérico. Ahora abordaremos cortes histológicos de píloro. Observamos aquí un corte con tinción universal a nivel del estómago, específicamente en el antro pilórico, como si lo estuviéramos observando en nuestro porta. A un 2 por, como ya hemos mencionado y lo hemos visto en los otros cortes histológicos, en esta imagen nos permite visualizar específicamente la capa muscular, la capa submucosa, la capa muscular y finalmente en la periferia encontramos esta capa serosa. A nivel de la capa muscular, cabe mencionar que tenemos la presencia de estas fositas gástricas que se observan a la perfección. Pasando a un 4 por, en la imagen del lado derecho podemos observar específicamente esa capa mucosa, en donde podemos encontrar específicamente la lámina propia, la muscular de la mucosa. En la parte superior podemos encontrar, como ya habíamos mencionado, esas fositas gástricas y en la parte inferior la presencia de todas esas glándulas pilóricas y de igual forma presencia de tejido linfoide. En la imagen del lado derecho alcanzamos a observar y a precisar la capa submucosa y la capa serosa y a su vez la capa muscular externa
con las 3 respectivas capas que ya habíamos mencionado: la capa oblicua, la capa circular y la capa longitudinal. Pasando a un 12 por, en la imagen del lado izquierdo, nuevamente vamos a delimitar la presencia de esta glándula pilórica que se observa a la perfección. De igual forma, otra que está aquí en la parte inferior. También vamos a señalar la presencia de todo este tejido conectivo laxo, igual en la parte superior derecha. Y de forma más delimitada vamos a encontrar a esas fibras musculares circulares y más abajo a las longitudinales. En el lado derecho nuevamente encontramos en 3 ocasiones la presencia de esas fibras musculares lisas.